un evento verdaderamente significativo, sobre todo por la época que estamos viviendo, no solo por la pandemia que detonó evidentemente un uso acelerado de las tecnologías, ¿sí se escucha?, sino porque nos permite establecer lazos que esperamos sean permanentes en beneficio no solo de la justicia, sino sobre todo en beneficio a los seres humanos, considerarla como una parte más de su estilo de vida, es decir, una justicia que se adapte a la nueva forma de vivir y no una justicia que haga que quienes tengan un problema que no puedan componer ellos mismos tengan que retrasar o regresar hacia cómo se trabajaba hace un siglo para resolver un problema de la justicia. Es decir, la justicia debe pues acercarse a la nueva forma de vida del ser humano y no hacer que la sociedad sea al revés, ¿no? Hoy ya platicaba yo, creo, con el presidente, le decía, hoy ya los niños no los veo jugando cochecitos en la calle, ni jugando canicas, ni jugando algunas cosas. No, pues ya traen todos, ya nacieron con el celular ahí al lado del chupón. Entonces hay que hacer que la justicia sea natural para ellos. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia después de la maravillosa cena de anoche. Algunos todavía están, creo que cenando, pero les agradecemos mucho que se hayan levantado temprano y que nos hagan favor de estar acá. Voy a tener la fortuna de compartir y solo dar una muy breve explicación con el maestro Arturo Guerrero, secretario ejecutivo de Pleno, con la maestra Karina Castoldo, que realmente se han encargado de la última evolución en materia tecnológica que van a ver ustedes como una cosa verdaderamente interesante. En realidad hablar del uso de las tecnologías y en el uso de la información en el Poder Judicial, pues es algo que empezó desde hace más de un siglo, como en todos. Desde hace más de un siglo habían oficinas de certificación y correspondencia en la Suprema Corte de Justicia que llevaban el control de lo que hacía el órgano máximo. Inicia funciones en febrero y crea un grupo de magistrados y jueces y consejeros y ministros que se dedican a analizar la forma en la que se rendía la estadística y entonces un proyecto de unificación de criterios de rendición y captación de estadística. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en los órganos judiciales, sabemos que a veces cuando no habían estas obligatoriedades, cada uno rendía las cosas como pensaba que era la mejor forma y lo que representaba lo que había hecho, pero no siempre era igual, y entonces los datos no podían verse bien. Se genera un grupo de estadística judicial y entonces se dedica a tratar de generar un sistema que es un sistema estadístico judicial unificado, cuyo único propósito era que esto, que yo lo veo rojo y tú lo ves azul, no lo sé, pero me lo vas a reportar como verde. Vamos a unificar los criterios, vamos a partir de la misma idea para que realmente pueda ser de utilidad. Este cambio hace que la Corte se quede, platicábamos hace un ratito, con la información estadística hasta 1998, y hasta 98 pasa, 3 años después, al Consejo de la Judicatura el control. Y entonces se crea este sistema de estadística que va más o menos evolucionando y ya se inicia una unidad estadística que va a tener por objeto, digamos, concentrar y procesar esta información. Estamos hablando de los años 90, ¿no? 80, 90 y tantos, cuando esto surge, 97, 98, y la referencia es por la evolución tecnológica que ha habido desde entonces. Cuando menos en México no había en esa época una red del Poder Judicial. La primera red
que no era red, pero que así le llamábamos pomposamente, era una mera columna vertebral durante toda la República, de la que salían algunos, no quiero decir palabras que no entienda, ya hay muchos ingenieros, no sé si se llamen nodos, algunas, ¿cómo se llaman? Como brazos hacia los órganos jurisdiccionales conectados a esa sola red, pero en el momento en que se crea surge la posibilidad de explotar más, y es ahí donde nos vamos hacia la creación de un sistema integral de seguimiento de expedientes que están viendo allá, y que me van a perdonar que tome el micrófono y me acerque solo para ver la evolución, porque ya sé que ustedes no están para saberlo, pero se me cayó un lente y cambié de lente. Lo bueno es que lleva uno o dos. Y entonces ya comienza una evolución diferente, dados para la forma en la que se va estableciendo esa información que puede ser útil para la toma de decisiones, tanto del órgano jurisdiccional como del órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina. ¿Por qué del órgano jurisdiccional? Porque se crea este sistema de seguimiento de expedientes que podría eventualmente dar un resumen de los movimientos. Y uno dice, el juez de cualquier manera revisa el expediente. Sí, pero si yo sabía que alguien en un expediente de 4 hojas no pasa nada. Cuando hay expedientes de 100,000 hojas y de repente alguien anotó en el sistema, fíjase que se ofreció una prueba testimonial y nunca se desahogó, entonces dice el juez, caray, no puedo celebrar la audiencia y no puedo dictar la sentencia. Entonces comienza a tener una cierta utilidad. Pero bueno, se crea esto y la primera idea fue contar con datos estadísticos de los movimientos de los asuntos de los tribunales, con un programa de captura y reporte de esa información que buscaba esa utilidad. Esto que les estoy diciendo es porque fíjense que la evolución es diferente. Lo primero que necesitábamos era información para tomar decisiones, y ya después viene la evolución en todo esto hasta llegar a la gestión de la que le van a hablar ellos en esta explotación en los últimos 4 años, yo diría, de lo que es la existencia del Consejo de la Judicatura. Para 2004, para fomentar la transparencia y el acceso a la información, entonces se publican en Internet las sentencias relevantes, y un poquito antes, en 2003, se comienzan a publicar en Internet, digamos, los estrados de las decisiones diarias de los órganos jurisdiccionales. Es decir, desde 2003 uno podía saber diariamente qué se había resuelto y allá le llamamos listas de acuerdos. Entonces, es la publicación para la notificación, que no surtía efectos jurídicos, era meramente informativo, porque evidentemente, como ya lo han platicado, no había una política no había una normativa que estableciera la obligación de esas notificaciones. Para 2007, para impulsar el uso de las tecnologías, ya se vuelve obligatorio el uso del sistema para la captura de sentencias. Y esto es importante porque va rompiendo esa forma de pensar de algunos abogados dentro de los órganos jurisdiccionales, de jueces y magistrados incluso, que dicen, la sentencia es mía, yo la hice. No, espérame, o sea, tú trabajas para el Poder Judicial. La seguridad social, que nos llevó a tener algo así como 267,000 demandas, ¿no? 267,000 demandas, en esa época un órgano resolvía alrededor de 1,000 asuntos, 1,200 asuntos al año. Entonces, para dar trámite a eso hubiéramos requerido 100 órganos, y entonces se crea un incipiente trámite electrónico solo con una clave de acceso y una identificación que nos permitía comunicarnos con las autoridades para que éstas nos enviaran los informes vía también electrónica, pero era una cosa muy particular en ciertos órganos y era una decisión que además fue económica, digamos. ¿Por qué? Porque ya no se requirió crear 100 órganos para responder a esas 260,000 demandas, sino con solo 2 se pudo hacer. Para 2008, aquí nos faltó poner, viene la reforma penal, y esa reforma penal da lugar a que la fiscalía ya con el sistema acusatorio pueda pedir cateos, arraigos, en fin, y entonces viene ya una evolucioncita en eso que era una mera clave de acceso, y entonces surge una pequeña firma, y esa pequeña firma permite que se soliciten intervenciones de comunicaciones, allanamientos les llaman algunos de ustedes, cateos, en fin, a órganos especializados.
Y entonces también viene el aspecto económico, porque de 240 órganos que conocían eso pasamos a 8 órganos, 6 órganos y luego 7 órganos, ¿no? Y bajas un promedio de resolución de 48 horas a 9 horas. Entonces la policía podía estar afuera de una casa, esperar la resolución y decir, ahí voy para adentro, no pasa nada. Para 2013, para garantizar la autenticidad y agilizar los trámites, ya surge ahí eso que fue una FESE, firma electrónica de seguimiento de expedientes, que fue una pequeña evolución, y ya en 2013 surge la FIREL como tal, ¿no? Ya una firma electrónica desarrollada. Y aquí es interesante ver que el órgano del Poder Judicial es un órgano que es certificador de la firma electrónica. Aunque hay otros órganos del Estado que lo son, pensaron quienes dirigían los destinos del Poder Judicial que era lo mejor porque esto permitía la transparencia, permitía saber a las partes que era imparcial, que si estoy combatiendo contra un órgano del Poder Ejecutivo y él controla la firma, podían decir que no servía. Pero bueno, viene esa evolución y después viene, para agilizar los derechos humanos, ya más, ¿no? Entonces, ya se empieza a integrar el expediente electrónico, pero todo esto viene siendo por convencimiento, viene siendo de esa manera. En 2011, bueno, se actualiza el propio sistema de expedientes, el sistema que era el CEJU, y en 11, aquel sistema que se creó en 2001, ya con la red, que fue el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, es actualizado, y es actualizado por abajo, ¿no? Para que la gente no se dé cuenta, nada más era un cochecito viejo que le cambiamos el motor y entonces ahora sí jalaba mucho más y es el que nos ha permitido evolucionar en algunas cosas. Después nos vamos, ¿ya no nos vamos a 2015? Sí, nos vamos todavía a 2015, caray. Ya nos vamos a 2015, ¿no? Donde surge ya lo que es, digamos, una primera versión del portal de servicios en línea, que ya permite la presentación de demandas, que ya permite la presentación de promociones, que va generando de manera incipiente, aprovechando esto, ya un expediente electrónico un poco más completo, pero sin las funcionalidades que ahora les va a presentar Arturo, que para mí ya son una maravilla. Para 2020 ya estamos viendo dentro del propio sistema de justicia penal adversarial las versiones públicas que van emitiendo para que estén a disposición de toda la ciudadanía. En ese mismo 2020, ya estoy hablando de esta evolución de estos 4 años, ¿no? El trámite electrónico surge por acá, en 2016, el trámite electrónico o el juicio en línea, digamos, del juicio de amparo básicamente, pero acá en 2020 ya se ordena un buscador de sentencias especializadas del sistema de justicia penal adversarial, ya para marzo de 2020 también, para que puedan promover y dar seguimiento a los tipos de asuntos, se renueva aquel portal ya con unas funcionalidades verdaderamente, diría yo, extraordinarias. Fíjense, todo esto está haciendo en 2020, ¿no? Se crea también un sistema de citas para que las personas puedan acudir, para que los jueces y magistrados en igualdad de condiciones le digamos a la otra parte, oye, va a venir fulano de tal, puedes venir, tienes derecho. No lo voy a escuchar a él en lo oscurito, vamos a escuchando a los dos y que tú oigas lo que me dice, porque aquí todo esto es transparente, todo se trata de que la gente tenga confianza en que el juez no se está poniendo de acuerdo con otro, ¿no? Vamos a partir de la misma idea, y acá, claro, en el mismo julio, ya con un dispositivo móvil se lanza una aplicación para obtener la firma electrónica. Antes esa firma electrónica había que, como le hacen a uno ahora que llega por migración, ¿no? 442, tómese la foto y vámonos, ¿no? Pero no, ahora a través del propio sistema y teniendo convenios de interoperabilidad, que ya les va a platicar Arturo, son una maravilla para obtener desde una app la propia firma electrónica y sin necesidad de acudir a un lugar para ponerla. Y luego ya se emite este acuerdo que es interesante, este acuerdo que regula la integración de expedientes electrónicos para que las personas puedan promover recursos, consultar expedientes, recibir notificaciones, interponer recursos, celebrar audiencias, comparecer a las videoconferencias. Este acuerdo le está dando un orden y está generando una normativa que supera, incluso aprovechando lo que la ley le permite al Consejo, ya permite hacer un uso extensivo, diría yo, de las tecnologías, pero sobre todo ordenado, que es lo que les van a platicar ellos dos. Y aquí lo dejamos ya, me voy todavía a 2021, ya les doy el uso de la palabra, ahí ya cambia azul, ya es el que sabe.
Esto solamente fue una muy grande evolución, solo para decirles que realmente esta evolución es producto de muchos años, pero que requería gente que llegara con conocimientos diversos para que esto explotara, digamos, hacia donde lo van a ver. Ahora le doy la palabra al maestro Arturo Guerrero. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias. Bueno, ya les platicaba el magistrado Cruz Ramos sobre esta evolución histórica. Lo interesante es más allá, digamos, de la línea del tiempo y cómo fuimos llegando hacia este punto, es platicarles un poco la manera en la que se ha venido trabajando desde el Consejo de la Judicatura Federal, pensando en tres grandes dimensiones. La primera, que tiene que ver con la administración de justicia, que implica el funcionamiento del Consejo como órgano de gobierno judicial. Y a partir de ahí, cómo es que se han ido lanzando algunas políticas específicas ajenas a la tecnología, pero nutriéndose de la tecnología, así como algunas estrategias ya para poner orden en todos los sistemas y para empezar a articular esto en una oferta mucho más consolidada y pensando siempre en las personas justiciables. Lo segundo, que tiene que ver con la impartición de justicia, que lo hemos identificado con una dimensión hacia las personas justiciables, y otra que tiene que ver con la mejora de los servicios de impartición de justicia hacia adentro, cómo le facilitamos la vida a las y los operadores jurídicos, y una tercera que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información para cualquier persona. Y acá voy a utilizar la plumita que amablemente nos regala el Tribunal, el Poder Judicial de Perú. No, que no funciona acá, pero no pasa nada. Bueno, les decía, en Administración de Justicia, perdón, ¿está la parte de los retos previamente? ¿No? Nada más aquí había un tema que quería contextualizar antes de arrancar con todo esto. Después de escuchar las intervenciones en días previos, surgen algunos temas. No solo creo que ha servido este espacio para identificar cuáles pueden ser mejoras, áreas de oportunidad y espacios hacia los cuales todavía podemos continuar este desarrollo, sino que además es interesante ver los puntos de partida y cuáles son las fortalezas y debilidades institucionales que se tiene a veces como país. Y es interesante que algunas de las cosas que mencionaban me hacían mucho más claro y nos hacían más claro al equipo por qué había sido tan difícil el punto de partida o el arranque. Y entonces solamente quiero, para poner en contexto, de entrada mencionar, a diferencia de la experiencia que mencioné, que comentaban de Chile, de Bolivia, no tenemos una unidad certificadora de firma, digamos, centralizada, sino que hay autoridades que emiten o que tienen distintas firmas electrónicas, y el Poder Judicial de la Federación tiene una gusta, yo creo, junto con la Sendaria, que de alguna manera han ido jalando a las personas a la utilización de la tecnología, pero sin que sea obligatorio per se y sin que exista una uniformidad a nivel nacional. Un segundo gran reto tiene que ver con la propia estructura del Estado mexicano. El Estado mexicano tiene una estructura federal y tiene una estructura con 32 entidades federales. Cada una tiene su poder judicial, y esos poderes judiciales en la enorme minoría tienen algunos avances de expediente electrónico. Hay también órganos jurisdiccionales ajenos al poder judicial de la federación o locales, tribunales administrativos, tribunales militares en campos muy acotados, tribunales agrarios, que no tienen estos avances tampoco. Y las autoridades del Estado mexicano, no necesariamente el Poder Ejecutivo a nivel legislativo, cuentan también con los avances tecnológicos necesarios, con el soporte para participar en esto. Entonces tenemos a un Poder Judicial de la Federación que de alguna manera va marcando la vanguardia, pero con el enorme reto de tener que generar esquemas que permitan la actuación híbrida para algunas personas de manera presencial, física, y para otras en electrónico, con los retos que todo ello conlleva. Tampoco hay una regulación, digamos una colegiación de la abogacía que les conmine, que les exija que cuenten necesariamente con buzones, con correos electrónicos, y como estamos en estas duplicidades, también se empieza a complicar un poco. Entonces, bueno, les cuento todo esto para tratar de hacer un poco más palpable cuáles eran los retos y las complejidades. Ahora sí, dicho esto, llegamos a la parte de la administración de justicia, y acá se han buscado tres cosas esencialmente. Lo primero es eficientar los procesos, que esto va más allá
de inspiraciones, de esta estrategia, a veces yo le llamo como de caudillismos, donde alguien se abandera de esto porque es una persona convencida, pero cuando a veces falta el respaldo institucional para que esto sea a prueba de nosotras, institucional y transversal para el Poder Judicial de la Federación. Y lo otro, cómo logramos utilizar la tecnología para ir impulsando las políticas que han sido relevantes para la administración del Consejo, para un ministro, ministra, presidente, con sus consejeras y consejeros. Entonces, acá, sin pretender ser exhaustivo en la exposición, les cuento algunas cuestiones centrales. Tenemos, por ejemplo, dentro de los avances, en la primera parte, herramientas de apoyo para gestión, envío, recepción de documentos, interno, aun y cuando para los órganos jurisdiccionales se había tratado de apoyar en el uso de tecnologías, lo cierto es que seguíamos dependiendo de envíos por correo electrónico y de firma autógrafa para prácticamente todos los procesos. Entonces empieza a transitar a un sistema de gestión documental en el cual todas las decisiones de los órganos superiores del Consejo, Pleno, comisiones, etcétera, empiezan a tener conectadas a todas las autoridades del Poder Judicial de la Federación para empezar a agilizar todas las decisiones, para transmitirlas de manera inmediata sin necesidad de que te acusen el recibo, sin necesidad de que te envíen una respuesta. El propio sistema te va llevando en esta gestión y el uso de la firma electrónica, que fue clave. Ahora, otro tema que mencionamos acá que tenía que ver con el buzón de quejas y denuncias, un padrón electrónico de relaciones familiares, a lo mejor parecen temas muy puntuales, pero son ejemplos de cómo se empiezan a utilizar herramientas y soluciones tecnológicas para tratar de impulsar políticas fundamentales para la institución. Con el tema de buzón de quejas y denuncias habíamos enfrentado durante muchos años a nivel federal problemas de nepotismo, algunas cuestiones de corrupción, problemas de acoso sexual. Entonces empieza a diseñar un buzón que va generando interfaces que cambian en función de lo que se pretende denunciar. En el caso de acoso sexual específicamente, arrancas con preguntas como: no sé si he sido víctima de acoso sexual, y en función de eso va generando preguntas detonantes para que se visibilicen esas conductas que se ha considerado necesario enfrentar, visibilizar y erradicar. Entonces empieza a contar con una herramienta que permite orientar mientras se enfrenta el problema y además vincula con buzones de otras instituciones, porque también te va diciendo, bueno, es que esto no cae dentro del ámbito del Poder Judicial de la Federación, a lo mejor lo que tienes que hacer es acudir a Fiscalía, Poder Judicial Local, etcétera. Entonces el buzón va dirigiendo hacia las instituciones relevantes. Hay también un padrón electrónico de relaciones familiares y este tema también podría parecer una cuestión a lo mejor muy extraña, pero el de personas con algún familiar dentro de la institución y con algunas sospechas de cómo se daban ciertas contrataciones. Entonces empezamos por generar esta herramienta para medir la eficacia de la política, para generar señales de alerta, para darle información también a las propias personas que van a hacer las contrataciones. Luego está la parte de generar estos mecanismos para darle estabilidad a las políticas y para tratar de uniformar la manera en la que veníamos trabajando. Y aquí destaco dos cuestiones. Una primera que tiene que ver con la estructura organizacional. Ahí ven la referencia a un comité de gobernanza digital y a la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital. ¿Cuál era el tema? Normalmente dentro de una institución tan grande estamos hablando de, vamos a terminar el año con cerca de 985 órganos jurisdiccionales entre juzgados, centros de justicia, tribunales colegiados de apelación, tribunales laborales, etcétera. Es una institución grande. Vuelvo a 48,000 personas trabajando al interior del Poder Judicial de la Federación. Tenemos cerca de 1,800 personas juzgadoras. Entonces es un universo bastante relevante. Ante eso, era muy común que se buscaran desarrollos, insisto, porque alguien de repente había ido a un curso en Estrasburgo o en Washington o algo así y decían, oye, es que me enteré que tenemos que avanzar en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entonces pido que le muevas al sistema acá. O de repente una área llega y te dice, oye, yo quiero un mecanismo automatizado para auditoría, yo quiero ahora un padrón de estas características. Y entonces iban buscando soluciones que se construían pues de acuerdo a lo que te pedían. Entonces tu área de tecnologías de la información recibía la petición y hacía la mejor respuesta posible, muchas veces con muy buenos resultados, pero generando sistemitas que no se comunicaban entre sí,
que la información no necesariamente se compartía, lo cual nos ponía en riesgo también la calidad de los datos que obteníamos de cada uno de estos sistemas y nos iba generando además un problema enorme de desvío de atención respecto de políticas que fuesen institucionales. Entonces, cuando se crea la Dirección de Estrategia y Transformación Digital, se busca que en acompañamiento a la Dirección de Tecnologías de la Información y a la de Gestión Judicial, tuviéramos un área que nos ayudara a encaminar todo esto hacia una auténtica política de gobierno de datos, de gobernanza digital y que empezaran a trabajar estas tres áreas con las áreas sustantivas. Mencionaban nuestros colegas de Chile esta metodología de Scrum para ir desarrollando proyectos. Se empieza a utilizar justo esta metodología que ya explicaron de mucha mejor manera de lo que yo podría explicar y se empieza a avanzar entonces al parejo. Esto, por supuesto, con todas las resistencias y frustraciones que genera, porque de repente llega alguien y te dice, oye, yo quiero esto, ya. Y le dices, a ver, espérame, en realidad lo que tú traes coincide con la tercera etapa del proyecto que tenemos en este otro sentido. Y esto nos lleva al tema del comité de gobernanza y las políticas. Se genera una instancia que coordina a todas estas direcciones que comentaba, con estadística judicial, con gestión, con tecnologías, y entonces todos los proyectos se empiezan a alinear a un plan estratégico bianual, a el plan de desarrollo institucional a 4 años y conforme a los planes anuales de trabajo y se empieza a poner orden en todo esto. Se expiden entonces políticas de enorme relevancia y que para nosotras fueron completamente revolucionarias, que han sido estas políticas de justicia, transformación digital, gobierno de datos y gobernanza digital. Y entonces todos y cada uno de los proyectos se empiezan a orientar en función de estas políticas y de los lineamientos que se desarrollaron a partir de las mismas. Este cambio es enorme y a lo mejor pareciera menor en términos de avances tecnológicos, que es parte de lo que nos han compartido de experiencias muy exitosas, pero implica este ejercicio de orden, de autocontención a nivel institucional y de empezar a orientar e identificar objetivos. Entonces, bueno, hacia allá se ha caminado de manera muy decidida. Otro tema, les decía, bueno, está el padrón al que hace referencia, este curso de tecnología aplicada a impartición de justicia. Y esto, digamos, haciendo el puente entre lo que se empieza a hacer a nivel institucional y las personas juzgadoras, el personal operativo, era importante ir generando también una conciencia de lo que todo esto implicaba. 2% de los ingresos totales del Poder Judicial de la Federación a través de un portal de servicios en línea. El resto era todo físico. El expediente electrónico ya estaba previsto, pero no se actualizaba. Cuando querías llevar a cabo ciertas diligencias, te encontrabas con escollos que el sistema no necesariamente atendía. Y entonces empieza todo este proceso de innovación, pero no es lo mismo cuando arrancas de cero y entonces le explicas a las personas, esto es lo que viene, que cuando les dices, oye, esto que llevas haciendo 3 décadas y media, va a cambiar. Esto que están haciendo, que ha sido exitoso, porque el Poder Judicial de la Federación además ha trabajado con estándares de excelencia, de la más alta calidad en términos generales, pero decirle, oye, es que lo vamos a cambiar mientras el tren va en marcha, se empieza a volver complicado. Entonces empiezan a diseñar programas de formación, cursos autogestivos dirigidos por niveles. Entonces tenemos un curso pensado para juzgadoras y juzgadores, otro pensado para personal de secretarías, para personal de actuaría, para oficiales, donde se van desarrollando los pilares de cuál es la política de justicia del Consejo a grandes rasgos. Luego, ¿cuáles son los contenidos que tú necesitas para mejorar en la impartición de justicia en tu quehacer cotidiano? ¿Cómo utilizar estos esquemas de carpetas de SharePoint, panel consolidado de firmas? ¿Cómo utilizar videoconferencias para el desahogo de diligencias? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo garantizar que no haya nadie más en la habitación tratándose de testimoniales, de peritajes, etcétera? Entonces vas caminando hacia allá. Lo otro es cómo ven las personas justiciables el uso de nuestros servicios, para que también entiendan cómo funciona cuando generan una notificación electrónica, cómo van a visualizar el expediente, etcétera, cómo lo ven desde afuera. Y finalmente, cuáles son los servicios del propio Consejo y cómo se relacionan con ellos. El generar este programa de capacitación ha sido fundamental como puente con el resto de la institución, porque no te sirve de nada tener a una institución de gobierno que va en un sentido si no vas generando una cultura organizacional distinta.
Y esto ha sido también de enorme relevancia. Respecto a la externa, buscar una oferta consolidada de los servicios y tratar de eficientar y acercar los servicios digitales a las personas. Aquí, ¿qué se ha hecho? Han sido varias cosas, me centro también en lo más relevante. De entrada, teníamos este portal de servicios en línea y el portal, decía el magistrado Cruz Ramos acertadamente, el portal venía trabajándose desde hace tiempo, lo teníamos desde principios de 2016, pero el tema es que el Poder Judicial de la Federación tiene cerca de 13 leyes adjetivas centrales, cada una emitida en un momento distinto, cada una con más avances, con menos avances, pero no existe una regulación procesal uniforme, unificada, ni con requisitos similares inclusive. Entonces, estas 13 leyes dan lugar a cerca de 45 procedimientos distintos, entre recursos, juicios, acciones, distintos mecanismos de impugnación, y el portal solamente estaba diseñado para amparo y materia penal del nuevo sistema, excluyendo todo lo demás. Entonces, ¿cómo empiezas a fortalecer? Y aquí empieza desde la parte normativa, construir una suerte de código de procedimientos electrónicos a través de la facultad regulatoria del propio Consejo, aventándote además una interpretación que no te exponga a la posible inconstitucionalidad de dicho ordenamiento, ¿no? Y empezar a construirlo poco a poco, y a la vez cómo empiezas a ampliar este portal de servicios en línea. Entonces empieza a ampliar y termina abriéndose a absolutamente todas las materias en todas las instancias. Ahora sí, si quieres, gracias, Cari. Dentro del portal, acá a lo mejor no se alcanza a ver, pero permite que las personas puedan actuar en esta parte sin necesidad de contar con una firma electrónica en casos de emergencia, cuando está en peligro la vida, destierro, deportación, alguna afectación a la integridad. En esos casos, sin necesidad de que cuentes con un número de usuario o con una firma electrónica, tú puedes promover y eventualmente le podrás ir dando seguimiento a tu asunto, ya y formalizando la intervención en el expediente, pero existe esa posibilidad. Luego está el tema ya, ahora sí, de consultar el folio y luego ya de ingresar al portal. Aquí se empieza a generar una suerte de punto de entrada único para las personas que puedan tener estos servicios de emergencia, temas de actuación, ahora sí, formalmente dentro de un expediente, y adicionalmente ingresar a páginas, por ejemplo, como esta de solicitar FIREL o servicios jurisdiccionales. En servicios jurisdiccionales las personas pueden, jurisdiccionales, a reserva de que el expediente electrónico está disponible y ahorita lo vamos a ver. También existe la posibilidad de ingresar a la biblioteca virtual de sesiones, que es otro tema que también platicaremos un poco más adelante, y empiezas a concentrar la oferta de servicios de modo que las personas vayan teniendo ahí toda esta posibilidad a la cual pueden acceder para ver sus asuntos a nivel personal, los asuntos que tengan como representantes de una persona jurídica o de una persona jurídica oficial del Estado, ¿no? Entonces va identificando los perfiles y en función de eso te va filtrando el tipo de asuntos. Esto que está acá es ya la parte de expediente electrónico. Hemos escuchado sobre varias experiencias con el desarrollo de estos e-books o de expedientes ya que se pudieran consultar ya como un libro. Acá se tenía el expediente electrónico para descargar constancia por constancia y sin embargo como que seguía viéndose distante. Suelo decir de manera un poco más provocativa que las personas quieren no solamente verlo, quieren el polvito, sentir que la hoja se deshace en las manos, toda esa experiencia que te da lo presencial. Y entonces cuando no lo tienes no se utiliza la herramienta. Se introduce esta modalidad de libro electrónico para que las personas puedan consultarlo y la utilización de la herramienta sube en un 240% en los primeros 2 o 3 meses. Y entonces empieza un boom de la utilización de este tipo de herramientas, que era fundamental, insisto, para convencer a las personas de empezar a sumarse a esto ante la falta de una disposición normativa que lo haga obligatoria, ¿no? El resultado de estos primeros 2 años es que pasamos de 2.6% de los ingresos a 20% de los ingresos del Poder Judicial en línea, insisto, en un periodo de cerca de 2 años. O sea, aquí en lo que pueden ver es la manera en la que se empiezan a visualizar los expedientes electrónicos, cómo queda indexado,
cómo es que aparece la posibilidad de contar ya con el libro, de empezar a hojear o de moverte desde ese expediente electrónico. Y entonces, pues bueno, este fue uno de los retos que… Perdón. Ahí va, exacto. Sí, lo empieza a ver, está la posibilidad de imprimirlo, de descargarlo o ya de consultarlo, insisto, como un ebook. Bueno, ahí lo vamos dejando, pero seguimos al otro. El tema de tramitar la firma electrónica. La firma electrónica sin necesidad de acudir presencialmente y obtenerla desde una aplicación móvil, que este tema también era fundamental. Habíamos tenido cerca de 36,000 digitados de firma electrónica en los primeros 5 años y al principio ya con esta modalidad llegamos a 56,000 certificados emitidos solo con la app, lo cual pues implica un cambio significativo. Es una aplicación que va pidiendo escanear la identificación, una prueba de vida, llenar ciertos datos y además genera una validación a través de interconexión con otras autoridades, de modo que en tiempo real se verifica si las huellas coinciden o no con las de las personas y se obtiene el certificado de firma con todos los requisitos, con todas las características de seguridad que se necesitan y no hemos tenido un solo problema de suplantación de identidad o algún tema de riesgo de seguridad. La verdad es que ha funcionado de manera bastante exitosa. Esta es más o menos la forma en la que van interactuando desde la aplicación. La experiencia de personas usuarias ha sido bastante favorable y entonces con esta solución empezamos también a facilitarle a las personas a actuar sin necesidad de trasladarse a los órganos de impartición de justicia. Nos vamos, bueno, nada más un poco de la animación, no sé si la quieran terminar rápidamente. Es más o menos cómo va funcionando, está el ejemplo de la prueba que les pide, que incluso te exige un poco de movimiento. Pasas esto, viene el escaneo de la identificación y luego viene ya el tema de las huellas, me parece. ¿Cómo se sube acá? Que acá, digamos, el reto es que, a diferencia de la mayoría de las entidades que van pidiendo las huellas, pues tienen tecnologías de punto fijo o van haciendo un escaneo. Aquí se hace un contraste, insisto, en tiempo real, va y viene en cuestión de algunos segundos y se emite o se expide el certificado. Entonces, pues bueno, nos pasamos a la siguiente, por favor. Después está la impartición de justicia ya en una dimensión interna. ¿Qué es lo que se ha hecho para tratar de mejorar la forma en la que actúan los órganos jurisdiccionales? Y aquí ha sido primero un ejercicio enorme para automatizar y simplificar algunos de los procesos y segundo, uniformarlos y generar esquemas mucho más transparentes y con una rendición de cuentas clara. Entonces, por lo que hace a el primer tema de seguimiento de expedientes, gestión, ¿qué es lo que se ha hecho? Les platicaba el magistrado Cruz Ramos, teníamos este mecanismo de seguimiento de expedientes desde hace mucho. Entonces, aquí empezamos a avanzar en dos sentidos. Lo primero fue cómo mejorar este mecanismo y dos, cómo empezar a desarrollar un auténtico sistema de gestión que lleve de la mano a las personas que están actuando y que les facilite su trabajo cotidiano. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes este sistema de seguimiento como un repositorio, lo que haces es que actúas en físico y vas duplicando en el sistema lo que estás haciendo. Lo que necesitamos es dar un paso para que el sistema te empiece a facilitar la actuación, que te vaya generando alertas de, oye, tienes esto pendiente, que identifique tramos de responsabilidad y tenga candados. Esto lo puede hacer tal persona y nadie más y te va generando este seguimiento. Entonces, en el sistema empezamos primero, en este sistema de gestión, se empieza a trabajar eso, identificando cuáles son los perfiles, haciendo un mapeo de procesos y entonces tienes tramos perfectamente bien identificados, sabes quién está haciendo, en qué momento, si se lo regresaron, cuántas veces se lo regresaron, qué observaciones le hicieron y el sistema tiene esta trazabilidad que resulta fundamental. Esto se conecta con bueno, aquí es un ejemplo de cómo van actuando y cómo van cambiando los perfiles, cómo interviene un oficial de partes, cómo interviene después la secretaria o secretario, etc. Lo otro fue vincular esto con un sistema de monitoreo de notificaciones. Cuando llegas a la parte de actuaría, ya lo platicaban también algunos otros colegas, vas generando una aplicación que te permite descargar las notificaciones que tienes pendiente, que hace el cálculo de cuáles pueden ser las posibles rutas en función de las personas que están disponibles y se les da un teléfono inteligente a las personas de actuaría
para que cuando acudan en ruta tengan este seguimiento y las actuaciones queden georreferenciadas y queden identificadas hora, minuto, segundo. Y entonces se incorpora la foto, se incorpora la actuación con firma electrónica y además un comando que identifica si pudieron realizarlo, si dejaron un citatorio, si no se pudo hacer. Esto después regresa al expediente electrónico y permite que continúe el flujo. Pero lo interesante acá es tener ese seguimiento puntual. Un problema que sí teníamos era de impugnación de notificaciones y de cuestionamientos ante la situación típica de personas que nos sorprenden de repente con el don de la bilocación, ¿no? Yo estoy aquí y estoy allá al mismo tiempo, el mismo día, y esto pues empieza a eliminar poco a poco. Todo esto es, digamos, el cambio. En CICE, ¿qué se está haciendo? Que es el mecanismo de seguimiento de expedientes. No podíamos esperarnos para hacer este SIGE que vimos, este sistema de gestión, está en materia laboral, pero es uno de los procedimientos que tenemos. Tenemos muchos otros. Entonces, para evitar empezar a hacer este proceso desde cero con cada uno de los procedimientos, lo que hicimos con toda la información de CICE fue primero subirla a una plataforma para el Poder Judicial de la Federación. Ya en esa plataforma empezar a utilizar una suerte de filtro para poder individualizar el ID o la identificación de cada dato y entonces cada dato ahora sí organizarlo y visualizarlo a través de módulos. ¿Cuál es tu módulo de recepción o secretaría de acuerdos? ¿Cuál es tu módulo de trámite? ¿Cuál es el módulo de ponencia? Y ya que lo identificas por módulos puedes empezar a aplicarle estas mejoras de sistema de gestión que habíamos desarrollado en lo laboral. Entonces lo laboral nos sirvió como un piloto para ver qué tal funcionaba el sistema de gestión y ahora sí montar a este sistema integral de seguimiento de expedientes. Entonces, más o menos en ese sentido. Otro de los temas que se hizo fue generar un sistema automatizado de turno. El turno era variable dependiendo de la oficina en específico, que tenía algunos criterios que podían ser tan dispares como por el número de hojas, por la forma en la que planteaban a lo mejor la identificación de los actos reclamados. Entonces iban variando los criterios y cada oficina tenía su propio criterio, evidentemente con los riesgos de manipulación de turno y posibles espacios de opacidad y potencialmente inclusive de corrupción. Entonces se genera un sistema automatizado que te permite identificar cuántos asuntos te han llegado en cada oficina, cuántos asuntos nuevos, promociones, si ya se generó el folio electrónico. Y lo que se hizo, se platicaba también en alguna de las charlas en estos días sobre la utilización de las personas, si esto le quita o no el trabajo a personas y qué está pasando, ¿no? Si pues, se ponen en riesgo ciertos empleos. Creo que los colegas de España me parece que decían el riesgo que podía haber de 250,000 personas, ¿no?, en el servicio público que pudieran quedar sin trabajo. Acá lo que se está haciendo es tratar de reconvertir el trabajo. Entonces la persona que antes recibía, sellaba, foliaba, se dedica ante este esquema híbrido a digitalizar e introducir con firma electrónica las promociones que llegan físicamente, que siguen siendo muchísimas, para que arranque el curso de un expediente electrónico como si hubiera llegado a través del portal. Entonces vamos logrando empatar los dos procesos sin eliminar la posibilidad de que las personas actúen en físico. Insisto, acá se reciben cerca de 1.600.000 demandas, promociones en Poder Judicial de la Federación y el 80% sigue siendo físico. Entonces, vaya, la intervención de estas oficinas ha sido interesante por la evolución que ha tenido el personal, pero ya con este mecanismo de seguimiento. Si alguien quisiera burlar el turno, tiene un tema aquí de turno relacionado, y ese turno relacionado te permite identificar si el asunto está o no vinculado con otro, y el sistema de estas oficinas de correspondencia común está interconectado con el sistema de seguimiento de expedientes para que busques en la totalidad de antecedentes si pudiera haber ahí alguna vinculación. Lo siguiente es, y ya con esto voy acercándome a la conclusión para no abusar de su paciencia. No me preocupa que vean el reloj, me preocupa cuando ya lo hacen así. Entonces, el tema es rendición de cuentas, motores de búsqueda, ¿qué se está haciendo de estas mejoras en la impartición de justicia? Lo primero es pues, una cultura de rendición de cuentas y de legalidad, y dotar de herramientas interesantes a las personas justiciables para preparar mejor su defensa, para difusión de lo que se está haciendo en el Consejo. Y entonces se han hecho varias cosas interesantes.
Una tiene que ver con un micrositio del Poder Judicial de la Federación donde las políticas están con información pública y disponible a las personas, e inclusive con algunos, desde videos interactivos, algunos videos promocionales de en qué consiste la política. Las políticas más relevantes del Consejo actualmente son la de igualdad de género, la de combate a la corrupción, el tema de acceso a la justicia, con tecnologías, defensoría pública también. La defensoría está en el Poder Judicial de la Federación en el caso mexicano, la implementación de la reforma laboral, que ha sido un tema novedoso, y el relanzamiento de una nueva carrera judicial y combate al nepotismo. Entonces, en estas políticas se puede ver cuáles han sido los planes de actuación, cuáles han sido los procesos y los resultados, insisto, todo con documentos públicos, abiertos hacia las personas y con documentos que se generan con un resumen ejecutivo o con vínculos a la información abierta. Entonces, ha sido un cambio importante porque a veces los órganos de gobierno judicial, o al menos en el caso mexicano, parecen como cajas negras de decisión. Las personas no terminan de identificar qué son, cómo funcionan, a qué se dedican. Entonces, había hecho falta mucho este ejercicio de apertura y de diálogo con la sociedad civil y con las personas en general. Entonces, bueno, este es el micrositio. El otro tema ha sido el de transmisión de sesiones en streaming, esta biblioteca virtual de sesiones. Sé que la experiencia mexicana a lo mejor es distinta a la de otros países, pero en México los tribunales colegiados de circuito, que operan como un segundo nivel respecto a los juzgados de distrito, tenemos juzgados, tribunales colegiados a grandes rasgos y la Suprema Corte. La Suprema Corte desde hace muchos años delibera y vota en sesiones públicas, incluso televisadas a través de Justicia TV, que es nuestro canal judicial. Los tribunales colegiados tienen sesiones públicas a las que podría acceder cualquier persona, pero pues la pandemia nos confronta a que no se podía permitir la asistencia, además de que las y los magistrados pues, estaban actuando también a través de esquemas de videoconferencia. Entonces, ¿qué se hizo para garantizar esta publicidad? Se generó un sistema de sesiones en streaming que opera de dos formas. Ustedes pueden ver, si se meten al portal, hoy, por ejemplo, hay sesiones a partir de las 11 de la mañana, y entonces pueden ver el mapa de la República Mexicana, se identifican los circuitos y los botones en rojo identifican aquellos circuitos donde se está llevando a cabo una sesión. Ustedes seleccionan ese circuito y ahí permites identificar cuáles son los tribunales que están sesionando en ese momento, seleccionas el tribunal al que quieras referirte y puedes abrir la sesión en vivo, en tiempo real, en ese momento. ¿Qué pasa con las personas justiciables? Las personas justiciables se quedan con un acceso a esa sesión en su expediente electrónico. Entonces, si están actuando desde su expediente, ahí pueden consultar las listas, ahí pueden consultar la liga a la sesión y pueden ver directamente streaming. Y esta ha sido, digamos, una herramienta de enorme relevancia. Lo otro ha sido, de sesiones en streaming llegamos a tener 176 sesiones de manera simultánea, lo cual ha representado retos, evidentemente, en capacidad, ancho de banda, renovar servicios que ya estaban en obsolescencia, poner nodos y puntos de contacto donde no teníamos. Por supuesto, hemos tenido focos complicados en algunos inmuebles que albergan demasiados órganos jurisdiccionales. Esto no ha estado exento de retos, ha sido bastante complejo. Venimos trabajando desde finales de marzo más o menos para ir fortaleciendo y se ha ido estabilizando cada vez más. Llegamos a tener que 900,000 personas más o menos viendo sesiones al mismo tiempo. Entonces ha sido un tema complejo, pero que ha transmitido un mensaje muy potente a la ciudadanía, ¿no? De que los tribunales ahí están, que están presentes, que la actuación es abierta y que está al escrutinio de cualquier persona. Luego están los buscadores. Los buscadores han sido un ejercicio muy interesante. Muchos poderes judiciales tienen ya algunos buscadores. Aquí se ha ido trabajando en varios esquemas. Tenemos un buscador de sentencias de todo el Consejo de la Judicatura Federal. Se pueden obtener a través de varios criterios de búsqueda, haciendo búsquedas temáticas por circuito, por tipo de órgano, y toda la información que está en este sistema de seguimiento de expedientes está ahí desde ese buscador para que identifiques cualquier asunto. Luego tenemos una plataforma de sentencias relevantes. Las sentencias relevantes, los propios órganos jurisdiccionales se identifican como tales y que te permiten empezar a hacer búsquedas, pero ya generando ontologías y árboles de conceptos
Y esto ha sido también algo bastante interesante. Tú estás haciendo una búsqueda de libertad de expresión y a partir de ahí te empiezas a dirigir a búsquedas de sistema de protección dual, derecho al honor, y empiezan a meter otros conceptos que van relacionados con eso. La idea es eventualmente esos avances llevarlos al buscador total de sentencias del Poder Judicial de la Federación, pero ha sido, vaya, una labor titánica. Tenemos también los buscadores de normativa para identificar cuáles son las disposiciones más relevantes del Consejo y uno de sentencias del nuevo sistema de justicia penal adversarial en México. Entonces, básicamente, este es, digamos, una explicación, un panorama muy amplio de lo que se ha estado trabajando, y me gustaría que cerrara Ana Karina Castolo, que es la directora general de Estrategia y Transformación Digital, con una explicación de cómo se ha hecho esta transición. Muchas gracias a todas. Bueno, ¿cómo hemos logrado todo este tema de desarrollo? Y lo cierto es que tenemos retos tecnológicos importantes. Hemos puesto atención a elementos habilitadores fundamentales. Como ya mencionó el maestro Guerrero, las políticas fundacionales subyacen a todos los proyectos. Y acá, en la experiencia de México 2020, como la mayoría de nuestros países, tuvo esta experiencia de pandemia. Entonces, tuvimos la oportunidad de tener victorias que las patrocinadoras, nuestro apoyo de alto nivel, advirtieron desarrollos que funcionaban. Y a partir de ahí, y viendo cómo a partir de la creación de la Dirección General, iba funcionando la organización, construimos las políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante ver qué pasa orgánicamente en nuestra institución para construir las normas y no al revés, porque así podemos afianzar realmente el tema de la transformación digital en la parte de los procesos, de las personas y finalmente la tecnología. Y acá también es muy importante de las nuevas metodologías que comentaba nuestras colegas. Hemos implementado también metodologías ágiles, pero tomando, socializando los instrumentos que te señalan los by the book y aterrizando a nuestra institución. Entonces, de pronto tenemos híbridos interesantes de documentos que nos permiten desde la dirección fungir como traductoras entre las áreas de negocio, que son muy importantes, las y los abogados, y el equipo de tecnología. Entonces estamos construyendo este puente para poder hablar el mismo lenguaje y entonces cumplir las expectativas y lo más importante, que son las necesidades de las usuarias. Entonces tenemos también desde la dirección todo un conjunto de artefactos que nos permite articular los esfuerzos y finalmente tener desarrollos que sí tengan un impacto real en estas dimensiones que comentó el maestro Guerrero, y los equipos multidisciplinarios. Y acá me encantaría compartirles cómo está configurada la dirección, que también me parece que es un acierto. Tenemos ingenieras, filósofas, físicas, sociólogas, también tenemos personas que son expertas en derecho, y entonces todas nosotras trabajamos en conjunto desde dos secretarías importantes, la parte de los datos y la parte de la transformación. Entonces empezamos del lado de analítica y ciencia de datos y gobernanza de datos a darle cuerpo a las políticas, a las primeras dos políticas. La parte más importante de una organización son los datos, y a partir de ahí, cuando empezamos a madurar como organización, podemos consolidar productos mucho más poderosos, mucho más eficientes. Y la parte de la transformación digital, tenemos la Dirección de Estrategias y Políticas, que nos han ayudado a traducir, y entonces cuando sacamos algún producto, no sale nada más el producto, sale alguna normativa, alguna circular, manuales y tutoriales, la capacitación, para ayudar a afianzar los procesos de evolución. Y la parte de Dirección de Diseño y Seguimiento al Desarrollo son mis ingenieros maravillosos de software que nos ayudan a hacer toda la parte del front. Entonces nosotras tenemos desde la parte del back, acá algunas cuestiones técnicas de la parte del back, hacemos con Python, estamos construyendo la plataforma de acceso a la información con una arquitectura on-premise propia, con software libre, y a partir de ahí podemos entonces construir productos que vayan desde los datos hasta la experiencia de la usuaria final con este equipo. Entonces, se dan cuenta, la dirección funciona desde el inicio al final de un desarrollo.
claramente trabajamos en conjunto con tecnologías de la información, nuestras colegas nos han ayudado al desarrollo y entonces ahí es donde cobra importancia la política de gobernanza. ¿Quién hace qué cosa en materia de tecnología? Si ustedes tienen la oportunidad también de empezar a implementar estructuras bimodales en su departamento de tecnologías, entonces podrían también tener este tema de innovación y el mantenimiento y el desarrollo y el tema de los fierros, que es importantísimo. Entonces así está la organización y la parte de la plataforma muy rápidamente, así se ve la arquitectura de la plataforma de acceso. Tenemos información estructurada como la mayoría de nuestros países y lo que hemos hecho es una primera ingesta de esta información a la plataforma. Decidimos ir por el primer sistema, que es el CISE, que ya lo han mencionado mis colegas, es el sistema más importante que tiene los registros desde la creación, desde 2001. Entonces imaginemos la cantidad y los millones de datos que hay que pueden ser explotables para hacer productos distintos, como el buscador de sentencias, o como en el SIAT, en el sistema de turno, se hace la relación entre asuntos a partir de un algoritmo que identifica ciertas voces por coincidencia. Estamos mejorándolo para empezar a hacer todavía más preciso este turno. Entonces son los ejemplos de que podemos desacoplar de los datos del tema transaccional del sistema y hacer no bases de datos relacionales, sino no relacionales en una plataforma que nos permita construir ese tipo de productos. Finalmente, creo que esta gráfica es muy clara en la parte de que es evolutivo. Nosotras tenemos que iniciar por un lado. Primero tenemos que poner orden, extraer la información, integrarla, hacer data lakes y eventualmente podemos ir transitando ya a cuando empezamos a entrenar a partir de ciertas reglas de negocio. Y aquí es donde entra la parte de que tenemos que trabajar con las expertas del dominio, porque hay mucha información, heurísticas y experiencia que por más que nosotras leyamos un código, jamás podemos percibir cómo realmente es el proceso. Y entonces acá es donde incorporamos también los modelos de conocimiento jurídico y el trabajo de ir acomodando la información. Una vez que ya tenemos la información ya contextualizada con la estructura de gobierno de datos, utilizamos la metodología DAMA, también adecuada a lo que se necesita en la institución de pronto, y de entonces podemos transitar ya a analítica de inteligencia artificial. Como se dan cuenta, no es aplicar un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural a la información y que salga algo. Necesitamos entrenar ese algoritmo y contextualizarlo al derecho. Es importante que nosotras como abogadas tenemos un lenguaje distinto, entonces tenemos que lograr percibir e integrar la riqueza del conocimiento jurídico y aplicarle la potencia tecnológica. Y entonces esa es la visión que subyace a la estrategia. No solo es tecnología más derecho para poder lograr ya servicios de información mucho más sólidos, aplicaciones web, indicadores, buscadores, aplicaciones móviles. Nosotras estamos todavía en este proceso, hay algunos productos que hemos logrado implementar y la idea, sí, gracias. La idea es hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Pues queremos llegar a 30% de ingresos electrónicos en los siguientes 2 años, queremos subir 10 puntos. Queremos seguir impulsando el expediente electrónico, como vieron el flipbook, se ve el PDF, pero supongamos que ya tenemos un modelo de conocimiento jurídico que identifica leyes, tesis, artículos, instituciones públicas. Entonces ya podríamos no solamente tener una cuestión estática, sino también ya modelos que nos permitan decir, estás leyendo esto, pero toda esta información está relacionada con este texto que estás leyendo. Para ello, pues claramente tenemos que hacer traducción de HTML, de Word o de PDF a HTML, y es lo que nos permite este tipo de plataformas. Queremos duplicar el número de autoridades con quienes estamos interconectadas, y la idea es lograr un software as a service del CISE, ya no que sea una aplicación como la tenemos ahora, sino con la potencia de esta plataforma. Mejorar y ampliar las herramientas disponibles a la ciudadanía. No hay que olvidar que nos debemos a la ciudadanía, todo lo hacemos por las personas ciudadanas y eso implica acercarnos, escucharles, levantar sus necesidades y sus requerimientos, y queremos construir el primer modelo de conocimiento del dominio
judicial, jurídico. Para ello estamos trabajando actualmente en entidades de información. Desde la Dirección General también tenemos la posibilidad de celebrar convenios de colaboración. Me encantaría también poder compartir con los equipos técnicos lo que hemos identificado, con las expertas, y sumar fuerzas para empezar a consolidar modelos de inteligencia artificial que hagan dos cosas: que hablen derecho y que hablen español, porque la mayoría de los algoritmos están en inglés. Entonces eso también es un reto importante. Y finalmente, bueno, la parte de API de datos, sistemas de gestión como servicio. Entonces, eso es hacia dónde queremos ir, pero tenemos que empezar. Y nos dimos cuenta desde el 2020 y el año pasado con la creación de la dirección que teníamos que ir hacia allá, y toma su tiempo, y es la importancia de lograr desacoplar las estrategias de transformación digital a las voluntades políticas. Y finalmente, bueno, les dejamos aquí un QR que nos lleva a la página de la DGTD, que como pudieron haber observado, todos los videos que vieron en esta presentación están en el stand, y en esta página, en la parte de sistemas, pueden navegar en los sitios, todo está vinculado para que puedan conocernos más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro panel. En esta ocasión, la delegación de México. Queremos saludar la presencia de la señora doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial del Perú, también a la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la doctora María Eugenia López Arias, y al doctor Rolando Edgardo Argueta Pérez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que nos han acompañado en esta exposición. Bien, señoras y señores, abrimos la ronda de preguntas y nuevamente solicito a nuestro auditorio levantar la mano para poder acercar los micrófonos y hacer las preguntas respectivas a nuestro panel. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos otra vez aquí a Perú. Mencionaste sobre el tema de Python, por ejemplo, en lo que es código abierto y entrenamiento de algoritmos. Mi consulta básicamente era si están aplicando algún modelo entrenado para predicciones en el tema judicial, en su sistema. No, todavía no estamos implementando ningún modelo en ese sentido. Lo que estamos haciendo es construyendo un modelo que identifique entidades de información institucional. Todavía no estamos en predicción, estamos en modelos para apoyo a la toma de decisiones. Buenos días. Bienvenidos a Perú y gracias por transmitirnos toda la experiencia que tienen ustedes en México. Mi pregunta puntual, dos. La primera, con respecto a esta dirección de innovación, si bien es cierto, es poco tiempo creado, pero ustedes ven la necesidad de crear esta dirección y conformarla con profesionales con conocimiento multidisciplinario, ¿no? Hay filósofo, hay matemático. ¿Cuál sería la necesidad de que estos profesionales conformen esta dirección? O sea, ¿en qué suman, en qué colaboran en este proceso de innovación de TI? Y el otro es con respecto a los expedientes electrónicos en México. Normalmente en el Perú, para llegar a cero papel, bueno, estamos en ese paso, en ese lapso. ¿Ustedes dirían que están avanzando a pasos acelerados en la implementación o llegar a cero papel? ¿O todavía de repente tienen una proyección de acá a cuántos años? ¿Y cuáles serían las brechas que les están generando para llegar a ese objetivo? Gracias. ¿Qué tal? Empiezo por lo segundo, que tiene que ver con la eliminación de papel. Como les comentaba, de entrada tenemos algunos problemas porque las regulaciones procesales son distintas, porque las personas todavía tienen la posibilidad de actuar de manera presencial y en físico en la mayoría de los asuntos. ¿Qué se está haciendo ahora para dar el paso? Habíamos tenido un problema porque manteníamos una regulación que te exigía contar con un expediente electrónico que fuese igual al expediente físico. Hemos ido transitando hacia la segunda parte, pero el punto o lo que nos faltaba es que todas las revisiones, las auditorías, las visitas a los órganos jurisdiccionales revisaban tanto lo electrónico como lo físico. Y de hecho se generaba una situación un poco artificial en la cual los libros físicos pues empiezan a regir
este proceso de auditoría o de revisión, y entonces todo lo electrónico lo empiezas a tratar de forzar para que llegue a lo físico, lo cual es bastante extraño. Entonces lo que hemos hecho es, en esta evolución de ir hacia sistemas de gestión, el primer módulo que se ha estado trabajando es precisamente el de reportes de visitaduría y este tema de auditoría o de visitas, de modo que ahora todas las revisiones se hagan en lo electrónico. Ese es el paso que queremos dar hacia finales de este año, y logrando centrar la atención ahora sí en la integración de expedientes electrónicos. La idea es empezar a eliminar todos los tramos innecesarios de papel. Se ha ahorrado mucho papel actualmente, pero el problema ha estado en esta, digamos que duplicidad o en esta dificultad de entrada en cuanto a la regulación adjetiva. Entonces vamos hacia allá, estableciendo mecanismos, primero normativos e institucionales, para ir eliminando el papel, y la idea es el próximo año hacer una transición absoluta a una política de cero papel, tanto como lo permite la regulación procesal. ¿Qué se está haciendo? En los órganos jurisdiccionales se instala un equipo de cómputo para que las personas puedan consultar su expediente desde el ordenador sin necesidad de tener que sacar un expediente físico. Entonces hacia allá vamos. En cuanto a lo primero, y a reserva de que ahora le pase la palabra a Karina, que te cuente más bien su experiencia, lo que sí ha sido interesante es, no se va a eliminar, digamos, un área de tecnologías de la información, ha sido fundamental, pero lo que sí se ha advertido como una experiencia muy virtuosa, al menos en la experiencia del Poder Judicial de la Federación en México, ha sido el invertirle a contar con equipos que empiecen a colaborar, y entonces los procesos, todo tiene que ver con normativa, procesos, tecnología, todo va siempre acompañado, y son áreas que nos han ayudado a trabajar con los que tienen dominio, el conocimiento, con las áreas sustantivas, y esta multiplicidad de perfiles, pero con estructuras de gobierno de datos, con estas políticas claras, nos han ayudado a potenciar los avances, a irlos dirigiendo hacia un mismo rumbo, y esto ha sido fundamental. Esta multiplicidad de perfiles nos ha permitido afrontar retos que antes no hubiéramos imaginado hace 2 años poder resolver, con este nivel de creatividad, con este nivel de excelencia, y escuchando a las personas, porque también eso es otra. Estamos en instituciones regidas normalmente por abogados, donde el conocimiento jurídico es fundamental, pero de repente tú llegas y dices, oye, hagan esto, y pasó, caso real, de repente hago una propuesta, y un poco el temor reverencial tradicional llevó a la persona que me escuchó a decir, sí, lo hacemos, y de repente me entero que teníamos un sistema de gestión documental que sustituía por completo el tema de envíos de correo y acuses de recibo, y que ya estaba hecho. Entonces cuando lo pido, me dicen, pero si ya está. ¿Y por qué nadie me dijo? Pues porque no nos lo pidieron. Pues ¿cómo les voy a pedir lo que no sé que existe? Esta discusión un poco surrealista tuvo lugar, ocurrió, y entonces es escuchar a las personas que muchas veces tienen mejores soluciones, pero siempre teniendo este diálogo y no llegar a imponer un modelo. Entonces esta apertura de perfiles ha sido muy, muy enriquecedora, muy interesante. Sí, muchas gracias. Efectivamente, consideramos, o la visión que subyace, como vieron, incluso la estructura de la dirección general es, necesitamos visiones distintas. Y el derecho, por muchos años, por bello que es, se ha mantenido también muy hermético, considerando, pero me parece que ya este tipo de temas están en la frontera del conocimiento de las materias y de los perfiles. Entonces, por ejemplo, la socióloga nos ha apoyado muchísimo al tema de las encuestas de satisfacción, toda la parte de experiencia de usuaria, toda la parte de los interfaces, para entender a nuestras usuarias finales, porque todas somos distintas. En el Poder Judicial de la Federación en México coexistimos 3 generaciones distintas también. Entonces, lo mismo que le puedes aplicar a una, a la otra no. Entonces, nos ha ayudado mucho el análisis, la parte de la filósofa, pues toda la parte de la explicación algorítmica, para también ver los sesgos, evidenciar los sesgos y no empezar a construir modelos que repliquen las deficiencias del status quo de la sociedad, que ese es también un riesgo importante. Y la parte de las ingenieras, no solamente tenemos ingenieras de sistemas, hay ingenieras en computación, también que nos han ayudado mucho al tema, no solo a programar, sino incluso a concebir y a entendernos y empezar a hablar un lenguaje en común. La parte de las politólogas también para el tema de las políticas públicas que hemos implementado. Entonces, todos los perfiles, las matemáticas son importantísimas. Las personas matemáticas de la dirección nos ayudan a construir los modelos, y entonces tenemos distancias y tenemos construcciones. En la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, se abrió una licenciatura en ciencia de datos, y también tenemos varias integrantes de esa licenciatura que nos permiten, que ya ellas traen, la nueva generación trae
completamente el chip de ayudarnos y empezar a construir estos puentes. Sin duda necesitamos abrir nuestra mente a pensar el derecho distinto, a hacer el derecho distinto, también como abogadas. Y me parece que también el puente está mucho en la filosofía del derecho también. Si nosotras llegamos a un nivel de abstracción que podamos entender los componentes que lo constituyen y no al nivel de la norma, nos podemos hablar similar, porque al final es muy lógico también. Entonces, ha sido muy interesante la experiencia, sin duda, creo que es la parte fundamental el equipo, un equipo multidisciplinario que crea en la justicia y también que tenga esta vocación de acercar el derecho a las personas. Solo un detallito nada más, para llegar a Cero Papel también hay que tener presente en los derechos humanos. Entonces, lo que no podemos olvidar es que en muchas partes de Latinoamérica los desarrollos no son iguales. Ayer en una de las preguntas decían, yo estoy en un lugar donde desgraciadamente no llega internet, yo estoy en un lugar donde sí llega internet, algunas soluciones como esta de los camiones que llegan a los lugares para darlos. Entonces, lo que tiene que pensarse en este desarrollo, evidentemente, y lo hace la Dirección de Estrategia, es no olvidar a quienes tienen menos, para que sea finalmente los que van marcando el paso del momento en que se llegue al Cero Papel. Mientras tanto, por eso, como les decía Arturo, pues esto es híbrido. Quien pueda actuar de una manera lo hará, pero se tendrán siempre las herramientas y siempre ir analizando en qué momento. Entonces decir, ya mañana ya no tenemos, pues a lo mejor dejamos fuera algunas personas que requieren servicios de justicia y que finalmente debemos darles el servicio de justicia. Si la justicia no se liga a la forma de vida del ser humano y a las necesidades del ser humano, pues tendremos decisiones jurisdiccionales, pero a lo mejor no tendremos justicia. Entonces, sí, nada más tenerlo presente. Sí, tenemos una pregunta. Sí, muchas gracias, buenos días. Quería saber en qué se diferencia el gobierno digital respecto a la gobernanza digital, aunque de la respuesta que ha dado la doctora me parece que han extraído de las políticas públicas. Gracias. La parte de la gobernanza digital, como lo entendimos institucionalmente, es la arquitectura empresarial en la organización. Entonces tenemos distintas áreas que intervienen en materia tecnológica. Entonces lo que hicimos fue estándares digitales y disposiciones digitales que nos ayudan a marcar las fronteras entre las facultades. La gobernanza digital en este caso está enfocada al acceso a la justicia y al sistema de justicia. El gobierno digital es la parte de, bueno, tradicionalmente más hacia el ejecutivo de política pública. Entonces lo que hemos hecho es tomar exactamente los conceptos e integrarlos a la realidad institucional de lo que requiere la justicia, porque no es lo mismo justicia abierta o justicia e-justicia a gobierno abierto. Entonces ahí también es muy importante que veamos qué principios nos rigen, qué valores judiciales subyacen a nuestro sistema y a partir de ahí construir las normas, no importar del ejecutivo lo que le aplica a otro poder, lo que nos aplicaría a nosotras. Ahí es la parte importante del equipo de toda la parte de la política pública y la construcción normativa. Por favor, el micrófono para... Ay, por favor. Sí, muy buenos días, muy contento de haber escuchado la exposición. Hay un tema que es importante, ¿de qué manera todo lo que se está haciendo fortalece la seguridad jurídica dentro de la sociedad mexicana? ¿Cómo se garantiza que decisiones asumidas por el máximo tribunal federal, que deben sentar criterios de orientación para toda la estructura? Acá la Corte Suprema tiene esa facultad nomofiláctica, contribuye a que no vaya a surgir en Chihuahua una decisión absolutamente distinta de que se tome en Veracruz sobre el mismo problema. Porque la seguridad jurídica es un tema fundamental, porque todo lo que se ha explicado desde el punto de vista tecnológico contribuye a que nosotros aseguremos también a la sociedad una sociedad justa, justamente lo que decía el maestro
y director y profesor y magistrado. El tema es seguridad jurídica. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese tema en México y qué tanto nos pueden apoyar a nosotros en el Perú? Porque, lo dijimos ayer, somos muchas banderas, un solo pueblo. Problemas similares, la necesidad de compartir experiencias para mejorar. Me ha gustado la posición feminista de la ingeniera, nos ha discriminado a todos los varones. Son personas, ¿no? También. Son personas también. Somos todos. Todas somos personas. Entonces ahí voy a eso. Gracias. Sí. Sí. Quiero hacer ahí una pequeña aclaración. Siento que es bastante inclusivo el lenguaje de la expositora. Estamos hablando de las personas como la generalidad. De hecho, me sentí supremamente identificada con el lenguaje. De acuerdo. Sí, la reserva de todas personas, peor escenario. Si llevamos ya 200 años echando relajo, pues nos podemos aguantar tantito, no pasa nada. Pero bueno, ahora sí, el tema de uniformidad es un punto muy interesante y acá se ha abordado una de las políticas más relevantes del Consejo de la Judicatura en sus últimas integraciones en los últimos años. Pero hay otras políticas también centrales y dentro de estas hay dos cambios de enorme relevancia. Uno que tiene que ver con la carrera judicial, esto a lo que hacemos referencia, sí hizo un cambio importante que consistió en que anteriormente la carrera judicial tenía proyectos académicos muy ambiciosos, muy interesantes, pero en los que los esquemas de designación del personal a veces tenían algunas fisuras donde no necesariamente estaba todo bien escalonado y donde la formación, si bien buscaba ser homogénea, no necesariamente llegaba donde tenía que llegar. Y ahora se han hecho varios cambios interesantes aquí. Lo primero ha tenido que ver con que la formación del personal se ha construido desde varios pilares. Uno que tiene que ver con estándares sustantivos, derechos humanos, etcétera, toda la parte, digamos, de fondo. Un segundo pilar igualmente importante con reglas de adjudicación, cuestiones de valoración probatoria, interpretación. Otro que tiene que ver con el manejo del despacho judicial, un enfoque administrativo de cómo interrelacionarse. Y un cuarto que tiene que ver con legitimidad frente a la sociedad, enfoques de justicia procedimental y tratar de avanzar con mucha solidez hacia allá. Adicionalmente, lo que se ha hecho aquí es que dentro de esta carrera judicial se ha transitado a cursos ya escolarizados sin las excepciones que teníamos antes, en los cuales las y los titulares que tienen la experiencia están participando en programas de tutorías, participan en la evaluación del personal y en las que todas las designaciones se hagan ya a partir de estas listas que surgen de procesos competitivos. Con eso de entrada vas uniformando los perfiles y asegurando sí un enfoque meritocrático, por supuesto con muchas acciones afirmativas para identificar sesgos de género, para identificar los problemas que teníamos que nos llevaban a que de cerca de un 40 y tantos % de mujeres en el rango inmediato inferior a titulares, alcanzamos solo 22% de mujeres en juezas y 18% en magistradas. Entonces, visibilizando todo esto y haciéndonos cargo de todas estas cuestiones y barreras estructurales, empiezas a buscar una oferta mucho más homogénea y mucho más sólida a nivel formativo. Entonces, eso por un lado. Dos, se han establecido ciertos mecanismos de cierre para que las disparidades de criterios eventualmente se puedan denunciar y se resuelvan a través de contradicciones de tesis que vayan sentando ya criterios bien definidos. Entonces, sí es cierto que en un Estado federal, de entrada, hay distintas realidades y muchísimas particularidades, pero se ha buscado tener una cierta solidez y homogeneidad en la formación de los cuadros de quienes van avanzando, mientras que se establecen estos mecanismos de cierre a nivel institucional para tratar de ir depurando eso. Actualmente tenemos plenos de circuito que resuelven contradicciones y vamos a transitar hacia un esquema de plenos regionales donde el país se divide en 2 o 3 regiones y se vayan revisando estas posibles disparidades de criterio. Y el magistrado quería complementar algo. No, bueno, tienes razón. Además de todo esto, además del hecho de tener una capacitación homogénea que le permita a cualquier juez o magistrado que trabaje en un circuito, en un distrito determinado, saber que cuenta con personal que tiene toda esa capacitación. Ciertamente
esta contradicción de criterios que se llegan a dar son primero, diríamos que, filtrados a través de los plenos de circuito, y de continuar una contradicción entre un pleno de circuito y otro pleno de circuito, entonces ya entra la Suprema Corte de Justicia para poner fin. Es verdad, la justicia debe ser predictible, la justicia debe dar certeza, la justicia debe permitirme a mí saber que si tengo un contrato, ese contrato se va a cumplir, y si la otra parte no lo hace, voy a saberlo. Todo el uso de los mecanismos de minería de datos, de explotación de datos, de llegar ya no al análisis de lo que se pone en un seguimiento como lo hacíamos al inicio en 2001, sino ya a penetrar en lo que es el texto mismo de las resoluciones judiciales, permite que ellos logren encontrar dónde a través de nombres de ciertos aspectos se puede encontrar una contradicción que ya implique esta diversidad de criterios. Ahora, desde luego, si alguien no le hace caso a lo que la Corte ya definió como un criterio que debe ser obligatorio, bueno, ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Ahí ya no estamos cumpliendo con la finalidad de la justicia y ya estamos siendo hasta irrespetuosos con lo que debe ser el máximo tribunal, como en todas partes, pero esos ya son negritos en el arroz, diríamos nosotros, ¿no? No es lo que se da. Yo creo que todos estos sistemas lo que ayudan es a la identificación y lo que ayudan es a ser transparentes y lo que ayudan es que en esa transparencia de la selección de las personas que forman parte de los cuadros profesionales, de los órganos judiciales o de los despachos judiciales, de los jueces, de la capacitación constante, del conocimiento, de la información, de la capacitación, etcétera, al ser transparentes, la sociedad tiene la certeza de que está siendo juzgada por un personal que está específicamente capacitado para eso y debe tener confianza. No le voy a ir a decir al señor de la esquina, ¿me das la razón o no? Sino se lo estoy diciendo a personas que no solo están capacitadas para llegar al cargo, sino que están en un continuo mejoramiento para lograrlo. Entonces yo creo que todo esto, la tecnología usada en este campo, identifica los criterios, se logra la uniformidad. Ahora, que qué bueno que a veces se piense distinto cuando la Corte no ha resuelto. Sí, qué bueno, porque eso es lo que permite la evolución del derecho que se acerque a la evolución de la propia sociedad. Pues si no, ya no valdría la pena. La idea del Poder Judicial no es generar personas que solo apliquen la norma porque sí, sino que interpretes la norma de acuerdo a la sociedad y a lo que está viviendo la sociedad. Bien lo decía, la propia normativa del Consejo tuvo que evolucionar porque no teniendo el Poder Legislativo la agilidad de responder a una pandemia porque había que esperar las cosas, tuvo que buscar la interpretación de las normas para no ir en contra de ellas y lograr esta evolución de la propia política informática, ¿no? Perdón. Sin que eso significa anquilosamiento. Sin duda. Lo último que he señalado. Pero la idea es construir desde abajo, con inversiones fuertes en capacitación, para que la gente también sepa, pero tampoco se vaya. Porque el otro problema es capacitar gente y que venga otra institución y diga, a este lo necesitamos y le vamos a ofrecer una mejor condición, y él se va con todo el conocimiento y se genera un vacío, que a veces nos pasa en el Poder Judicial del Perú. Acá, perdón. Que vienen y ofrecen y están buscando nuestra mejor gente y le ofrecen la posibilidad de desarrollar. Es un tema, ¿no? Es construir desde abajo, pero con fortaleza y a su vez permanente. Sí. De esa manera, tener una edificio duro. El Poder Judicial de la Federación tenía en México la enorme ventaja, habíamos dicho, el mérito siempre fue importante, a veces no había sido suficiente, no habían ciertos espacios de discreción y a veces no se tenía esta oferta uniforme. Se ha trabajado en una reforma que busque justamente
asegurar de entrada quiénes llegan, porque tenemos un derecho humano de acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos. Eso de entrada es fundamental, está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ese ha sido el eje rector de toda esta política. Entonces, asegurar quiénes llegan y luego empezar a asegurar estos procesos formativos, asegurando también que quien está en el peldaño 1 pueda subir al peldaño 2 y de ahí al peldaño 3 y tratar de ir uniformando esto. Esto ha sido un tema brutal. Sé que no es el tema, digamos, de este foro, pero pasamos de tener una escuela federal de formación judicial que llevaba a cabo 2 o 3 procesos competitivos y concursos al año a organizar 30 concursos en un año y empezar a concursar todas y cada una de las plazas para que lleguen personas, insisto, de producto de estos procesos competitivos, pero además tratando de hacernos cargo de estas otras barreras estructurales. Entonces ha sido un proceso muy interesante al que todos nos hemos enfrentado en los últimos años y ahí va avanzando. Esto ha sido verdaderamente retador. Si creen que la parte de tecnologías ha sido compleja, el tema de terminar de ajustar estos eslabones de la carrera judicial ha sido fundamental y ahí ha habido otro tema de utilización de tecnología. Se está diseñando una plataforma precisamente para que las y los titulares se encuentren con las listas de las personas habilitadas que pueden seleccionar, identificando qué sede eligen, en qué circuito quieren desempeñarse, si están dispuestas a cubrir un interinato o solo están buscando una plaza definitiva y que se haga una interfaz mucho más amigable para la identificación de estas personas. Entonces, hasta ahí hay retos importantes. La verdad es que no hay que olvidar que dedicarse a la carrera judicial es un oficio dentro de la profesión de abogado, pero un oficio que requiere cariño, que requiere vocación, que requiere dedicación. Cuando una persona se va a otra parte, tal vez no tenía la vocación lo suficientemente sostenida. Entonces, el chiste es que toda esta capacitación y toda esta organización vaya generando un ánimo de pertenencia, un amor a la carrera judicial, en el que finalmente la gente no solo agradece la preparación que se le ha dado, sino que se siente orgullosa de poder encontrar la solución a un problema que la sociedad no pudo encontrar. Y eso me parece que es lo que más va a sostener a la gente, más allá de un buen sueldo, más allá de una buena posición, digamos, que llegue a alcanzar, ¿no? El orgullo de sentir que uno está haciendo lo que le gusta porque tiene la vocación y de lograr ayudar a que la sociedad vaya alcanzando mejores estadios de desarrollo, es algo que va a hacer que la gente permanezca, más allá de que se le haya capacitado. Perdón, gracias. Muy buenos días, muchas gracias por compartir los conocimientos. Solo una pregunta relacionada con esa ambición que tienen todos los usuarios del servicio de justicia en cuanto a que se vean los casos resueltos. Sabemos que un indicador internacional es más o menos 17 jueces por cada 100.000 habitantes. Sabemos que en nuestros países, por esa escasez de recursos, pues los indicadores son inferiores, pero ¿cómo ha aportado el proceso de transformación digital en la mejora en el rendimiento de la atención la atención y tramitación de casos judiciales en México? Acá hay varios temas interesantes. Uno es, ciertamente no podemos poner un tribunal, un órgano jurisdiccional en cada rincón del país, pero con la tecnología puedes lograr acercarte un poco más siempre y cuando identifiques estas brechas y estas disparidades a las que hacía referencia el magistrado. Aquí hemos estado trabajando, por ejemplo, con la red de abogadas indígenas en México para tratar de llevar el portal de servicios en línea con una explicación del Poder Judicial de la Federación en términos culturalmente apropiados, incluso con interpretaciones en lengua indígena y las distintas variantes lingüísticas para tratar de ir ampliando la posibilidad de alcance, identificando estas brechas culturales. Entonces ahí se ha trabajado mucho. Otro tema es que con la tecnología lo que se ha buscado es que este sistema de seguimiento, el de gestión de expedientes, vaya simplificando y acortando los tiempos, pero a su vez nos va arrojando información estadística que antes no teníamos. No sabíamos cuánto tiempo le dedicaba en términos reales un oficial a trámite de un asunto, una secretaria o secretario del estudio. Y entonces esto nos empieza a arrojar
datos bastante relevantes para la toma de decisiones que en el Poder Judicial se ha enfrentado como un continuo. Tú puedes ver una problemática específica que a lo mejor y hay órganos que prestan esos auxilios cuando se está sobrecargando la actividad de un órgano jurisdiccional. Existe la posibilidad de aumentar plantilla, un poco reaprovechando los recursos a nivel institucional, que tenemos órganos con capacidad sobreinstalada y otros lugares donde sabes que no alcanza. Entonces hemos estado constantemente haciendo este ejercicio de reingeniería, cambiando especialización o semiespecialización, o de plano llegando ya al tema de creación de nuevos órganos. Pero de entrada, el contar con estos datos nos ha permitido tener insumos un poco más precisos al momento de adoptar este tipo de decisiones, ver qué tanto es apretar un poco para exigir mayor productividad o qué tanto realmente es una situación donde no hay capacidad y tenemos que reforzar como consejo a través de la utilización de ciertas herramientas. Entonces todo esto ha sido muy interesante ver cómo la tecnología no solo eficienta, sino que también nos ha dado mejores insumos para la toma de decisiones. Y otra cuestión es que también esos indicadores están en constante evolución. Son 17 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Qué tipo de jueces? Por fortuna, la judicatura tiene jueces con competencias diversas. ¿Necesitas 17 jueces civiles? ¿Necesitas 17 jueces constitucionales? ¿Necesitas 17 jueces de qué naturaleza? Entonces esto es diferente, ¿no? Esto va cambiando, esto va evolucionando. Yo pienso, a lo mejor mal, que no es como los doctores. De que yo me voy a enfermar a lo largo de la vida, me voy a enfermar. De que me voy a morir es lo único seguro que tengo. Pero yo creo que hay personas que a lo largo de su vida nunca van a pisar un órgano jurisdiccional. Y qué bueno, porque no tienen problemas. Entonces yo creo que la idea de la sociedad, al dar esta certeza y al dar esa predictibilidad de la justicia, hace que la gente vaya más cumpliendo con el Estado de Derecho y poco a poco vayamos requiriendo menos jueces que resuelvan las cosas, porque la sociedad en su evolución va logrando esa autocomposición que no debemos olvidar nunca que existe. Y entonces ahí es donde el análisis de estos 17 tiene sus bemoles. Médicos sí, necesitamos, nos vamos a enfermar, si no nos da COVID nos va a dar gripe, algo va a pasar a lo largo de la vida y me voy a morir, pero es lo único seguro que tengo. Pero hay personas que conozco que han estado toda su vida y nunca fueron a un juzgado. No es algo que necesariamente ponga uno como las 10 cosas que me falta hacer antes de morir. Tener un juicio. No, eso no está, nadie lo tiene, nadie lo quiere. Solo a nosotros nos gusta, los que estamos en la judicatura. Entonces son también indicadores que hay que verlos con cierto cuidado. Perdón, no me aguanté. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro panel. Si no hay ninguna otra consulta u otra duda que quieren hacer. Sí, por favor. Micrófono por este lado y también a la señorita en la parte de atrás, por favor. Buenos días. Quisiera saber para estos resultados tan exitosos, ¿cuál ha sido la estrategia de trabajo? Equipos in-house, de la mano de contrataciones, pues quisiéramos saber al respecto. Creo que no creo que haya una fórmula única. Lo que sí nos ha dado la experiencia es identificar primero hacia dónde quieres llegar, o sea, tener sí objetivos claros, pero a partir de ahí armar un entramado institucional de procesos claros y bien definidos e inclusive una cierta autocontención, porque a veces se te ocurre algo o vienes a una feria donde salen ideas muy interesantes y dices, perfecto, vamos hacia allá, pero bueno, ¿qué tanto eso está orientado a tu plan de desarrollo institucional, a tus planes anuales de trabajo, a tu plan de estrategia? Y entonces, ¿cómo vas acomodando eso? Lo que sí ha sido, en el caso mexicano, una experiencia muy positiva, y perdón que vuelto porque no vi quién hizo la pregunta, acá, lo que acá ha sido muy interesante ha sido apostarle a contar con estructuras internas, con generación al interior de la institución sin estar buscando contrataciones de consultorías, buscar otras empresas y tratar de no casarnos ya con ciertos licenciamientos que no hagan depender a la institución de esas soluciones ajenas, porque
porque hemos tenido experiencias en México distintas. En el Poder Judicial de la Federación tuvimos este transitar, pero el Tribunal de Justicia Administrativa, ajeno al Poder Judicial, en su momento le pidió el desarrollo a una empresa y por supuesto dependían del software de esa empresa, dependían de los avances que desarrollara esa empresa y se generó una dependencia que primero terminó por anquilosar ese sistema, lo llevó a la obsolescencia y a la postre tuvieron que reiniciar, pese a que esto venía de 2009, hace un par de años, prácticamente desde cero todo este transitar. Y en cambio acá lo que ha funcionado ha sido buscar puentes entre las áreas y buscar estos proyectos que te sirvan como faros, que te den luz. No es escribir en piedra todo, pero sí es poner ciertas reglas básicas respecto de cómo quieres actuar. Y por supuesto siempre la voluntad de quienes están en las posiciones de dirección y de mando, pero creo que este entramado normativo institucional de procesos ha sido clave para la institución. Eso para mí ha sido toda la diferencia. Una última pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Janina Girón, soy egresada de la Universidad Norbert Wiener, hemos recibido la invitación para asistir en este evento con la doctora Catherine Ampuero y mi pregunta, son dos preguntas, la primera es sobre la automatización de procesos en el sector justicia y la segunda sobre los adultos mayores en la tecnología. El contexto de la primera pregunta es acerca de que vengo realizando una investigación para una tesis de grado sobre la automatización de procesos en el sector judicial y esto con la implementación del Machine Learning y el Deep Learning. Entonces, quisiera saber qué procesos nosotros ahora o ustedes están implementando de manera automática. Quiere decir que sean repetitivos, que se presenten como una carga que se puedan hacer gracias a la ayuda de la transformación digital. Y el otro punto es que ayer estuve también en una conferencia internacional que organizó el acceso de justicia aquí de la Corte y sobre los adultos mayores. Entonces, una ponente mencionaba que dentro de esta tecnología que se está dando, como dijo el doctor, vemos que los pueblos indígenas también tienen algún tipo de brecha con respecto a la internet y demás, pero también ella mencionó un punto que me hizo reflexionar sobre el tema de los adultos mayores, porque existen algunos adultos mayores que en este caso no están muy relacionados con la tecnología. Entonces, implementamos este sistema, pero realizando antes una cultura organizacional, institucional, de acuerdo a qué se debe. Y también, con respecto al tema de la automatización de procesos, he querido yo en mi universidad, con la ayuda de la Facultad de Ingeniería, realizar la implementación de algún proyecto de automatización, pero el tema es que los datos, como ya usted mencionó, es ahora el petróleo. Entonces, para yo poder realizar o ejecutar este tipo de implementación que automatiza algunos procesos, requiero de, por ejemplo, 10.000 expedientes, a los cuales no se tiene el acceso. Entonces, ahora que está la doctora aquí la comprometo para que también pueda tener ese acceso y se pueda dar, porque la implementación sería para procesos que realmente son beneficiosos, ya que al ser repetitivos lo que hace es que genera una carga cuando podemos realizar esos procesos para un tema que requiera más razonamiento. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Respecto al tema de automatización, de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, aquí ha habido, digamos, un cierto cuidado. Lo primero es, y también lo identificabas bien, cuidar la calidad de los datos, ¿no? Es tener claridad absoluta de qué tipo de datos tenemos, si estos datos los podemos revisar históricamente, si son consultables de manera automatizada y de formas no invasivas sin afectar los sistemas de origen, si esos datos realmente los puede utilizar cualquiera de los sistemas para procesos de toma de decisión en distintas áreas. Entonces aquí hay cuestiones de interoperabilidad, hay cuestiones de historia, hay cuestiones de fiabilidad, si vienen del propio sistema o si están en un Excel o si pueden ser modificables, etcétera. Entonces aquí hay varios temas interesantes. Hacia donde se ha avanzado es a utilizar todos los temas de Machine Learning principalmente orientados a buscadores y herramientas hacia las personas justiciables. En el tema de automatización de procesos hemos tratado de atajar cuestiones referentes a cargas administrativas o a decisiones que no incidan en lo jurisdiccional, que ese es un tema interesante. A nivel institucional no ha habido
aún ninguna decisión que diga este tipo de espacio de decisión jurisdiccional va a ser sustituida por algoritmos, por máquinas, por sistemas, ¿no? Y ahí ya veremos llegado el punto, pero lo cierto es que se ha tenido todo ese cuidado de no dar ese paso porque no tenemos todavía claridad al respecto. Ciertamente los propios sesgos de quienes diseñan los algoritmos a veces también se traducen en un sesgo del propio algoritmo que termina generando a veces los mismos efectos discriminatorios que en teoría pretendías erradicar. Entonces aquí hay como varios temas interesantes de ver qué es lo que se está automatizando. Lo que se ha automatizado es el turno de los asuntos, que tiene que ser parejo. Se han automatizado algunas cuestiones de ciertas cargas administrativas, pero ninguna decisión, digamos, en el ámbito de lo jurisdiccional. Ahora, respecto del otro tema de personas adultas mayores, hemos tenido problemas importantes de accesibilidad en general al portal, a los órganos jurisdiccionales, y se ha estado trabajando mucho. Acá la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue pionera en el caso mexicano de llevar a cabo un proceso consultivo con personas con discapacidad y personas adultos mayores para generar ajustes razonables y algunos estándares de inclusión que dieron lugar a un nuevo acuerdo general para la Suprema Corte, desde inclusión laboral hasta temas de accesibilidad en distintos sentidos, físicamente a los sistemas, y fue un proceso complejo de varios meses de proceso consultivo para eventualmente ir haciendo algunas mejoras. En el Poder Judicial ya en su totalidad, en el Consejo de la Judicatura, estamos en camino para recibir esos insumos e iniciar nuestro propio proceso consultivo. Hemos estado trabajando este proyecto con comunidades indígenas y afromexicanas, que ese también es un reto, pero digamos hay muchos frentes abiertos y procesos largos que todavía tenemos que recorrer. El tema de accesibilidad en específico es uno de ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Le brindamos un fuerte aplauso a la delegación de México que nos acompañó en la primera exposición del día 3. Estuvieron con nosotros el doctor Jorge Antonio Cruz Ramos, magistrado federal de México, el doctor Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura de México, y la ingeniera Ana Karina Castolo Rodríguez, directora general de Estrategia y Transformación Digital del Consejo de la Judicatura de México. Nuevamente, creo que un fuerte aplauso por esta exposición que han tenido. Señoras y señores, vamos a tener una pausa de 30 minutos. Regresamos a las 11:15 para la siguiente exposición. Muchísimas gracias.